Yo vengo trabajando en temas de MTB desde los años 90, cuando empecé mi carrera como consultor ambiental en California. Y la pregunta que tengo para usted, ingeniero Pantoja, es ¿por qué es considerado como un contaminante emergente el MTB en México? Ya que hace 20 años que venimos trabajando este tema en otras partes del mundo. Muy buena pregunta, ingeniero Goldstein. Yo considero que el motivo por el que el MTB es considerado un contaminante emergente se debe a la misma forma en la que ha evolucionado la regulación ambiental en México. Y esto deriva de que las primeras normas oficiales referentes a migración o contaminación en suelo, las NOM MX, ocurrieron precisamente en el suelo. Y dado que el MTBE es un contaminante más móvil y que normalmente migra mucho a través del agua subterránea, no se le dio la importancia debida, e incluso en las normas emergentes que han salido para atención de contaminación de hidrocarburos no está incluido la valoración, cuantificación e investigación del MTB en suelo. De ahí es que en agua, que hay muy poca regulación aún en México, ni siquiera se considera. Sin embargo, creo que dado que en México las gasolinas hasta la fecha utilizan el MTBE como parte de su proporción para hacerlas más o menos complejas para las emisiones a la atmósfera, entonces las seguimos utilizando, sobre todo en las principales ciudades de México, y no hemos realmente evaluado cómo están, en dónde están, si ya se quedaron en el suelo o si ya están en el agua subterránea. Esa es mi percepción del problema. Ahora bien, bajo lo que he comentado previamente, mi pregunta a usted, ingeniero Goldstein, sería ¿cómo han reemplazado otros países en el mundo el uso del MTBE? Porque pareciera una pregunta obligada, ¿por qué en México no lo hemos cambiado si representa un problema de contaminación muy grave, se podría decir? No, esa es buena pregunta, ingeniero. Y la verdad que yo puedo contestar en cuanto a por qué cambió el uso de MTBE en California. Porque creo que cada país, e inclusivemente en distintas regiones de Estados Unidos, han habido distintas políticas y distintas razones por las cuales se hizo el cambio. Bueno, la razón principal por la cual se descontinuó el uso, porque realmente es un aditivo que es bastante fácil de producir y relativamente barato, pero es dañino al ambiente, particularmente a el recurso de agua potable en el subsuelo. Pienso que en Estados Unidos se dejó de usar principalmente porque en las noticias hubieron muchos casos donde el MTB llegó a pozos de suministro de agua. Es más, la ciudad de Santa Mónica, en Los Ángeles, casi se queda sin agua en el año 95, porque muchos de los pozos que suministraban el agua tenían problemas de olor y sabor, porque había llegado MTBE a los pozos. Y eso pasó a ser noticia nacional. Y empezaron a tomar muestras en varios pozos de agua y se fueron dando cuenta de que existía en muchos de los acuíferos. Y creo que eso ayudó a acelerar el cambio. Ahora, al fin del día, creo que hubieron varios avances técnicos en los sistemas automotrices en cuanto a los sistemas de controles internos de emisiones, como los
convertidores catalíticos que ayudan a controlar las emisiones. O sea, en vehículos más modernos ya vienen con esta tecnología, o sea que el uso del MTB como un oxigenante no es tan crítico para que la combustión sea limpia. Otra razón es que ya existen alternativas, por ejemplo el etano. Ahora, ese compuesto también tiene sus riesgos. Por ejemplo, el etano compite con el benceno en cuanto a la degradación. Entonces puede ser que generen plumas de benceno más amplias porque el combustible tiene etano. O sea, no hay una solución simple y fácil. Y creo que la pregunta de usted no tiene una respuesta simple y fácil. Y es más, México no es el único país donde todavía se usa el MTB. En varios países en Asia todavía se usa, en Venezuela todavía se usa, y hay que considerar los beneficios y los riesgos. En la Ciudad de México hay problemas muy serios de contaminación de aire. Entonces sí existen ciertos beneficios asociados con el uso del MTB, beneficios económicos y beneficios de la calidad del aire. Pero creo que llegará un día en que efectivamente se descontinuará el uso del MTB en México, porque varios países están yendo en ese camino y ese es creo que ese es el futuro. Pero la hora es considerar qué cambios se necesitan hacer a los sistemas de distribución de petróleo, a la otra infraestructura, y considerar toda la evidencia científica de cuáles son las ventajas y desventajas, y considerando todo, no solamente lo político o lo económico, es que se va a poder tomar una buena decisión en cuanto a cuándo es el momento adecuado para descontinuar el uso.